Continuamos con nuestro siguiente expositor. Se trata del Dr. Rommel Jurado, presidente de Checks and Balances. Rommel se formó como jurista en la Universidad Central del Ecuador, donde obtuvo los títulos de licenciado en Ciencias Públicas y Sociales. Es abogado y doctor en jurisprudencia. Tiene un diplomado superior en Seguridad Democrática y Derechos Humanos en la Flaxo. Es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es máster en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y candidato a doctor en Derechos Fundamentales en el mismo centro universitario. El doctor Rommel Jurado nos presenta el tema Experiencia de Ecuador, Memorias del Monopolio, Redistribución de Frecuencias, Ley de Comunicación, un hito en la democratización de la palabra. Doctor, bienvenido. Buenas tardes con todas y con todos. Miren, este no es un tema fácil de trabajar, porque es un tema que toca los intereses económicos, políticos y sociales que giran alrededor de la comunicación, en una realidad muy cercana. Quisiera empezar diciéndoles que desde las reformas de la Ley de Radio y Televisión en 1995, era un secreto a voces que el CONARTEL, el organismo responsable de gestionar las concesiones del espectro radioeléctrico para funcionamiento de estaciones de radio y televisión, actuaba con enorme discrecionalidad y falta de transparencia también, lo cual había viciado la legitimidad de muchas de las concesiones otorgadas y había posibilitado la concentración ilegal de las mismas en pocas manos. Antes de la Ley de Comunicación, y es un problema no resuelto totalmente todavía, existían estos dos grandes problemas: concentración excesiva de frecuencias de radio y televisión en pocas manos. Estas manos eran grupos económicos y empresariales ligados a la banca, y además muchas de estas frecuencias, un 40% según el informe de la Auditoría de Frecuencias, habían sido obtenidas o transferidas de manera ilegítima o ilegal. En ese contexto, y a efectos de determinar cuáles eran y en qué consistían los graves problemas relacionados con la forma de adquirir, usar y transferir las frecuencias, el funcionamiento o para funcionamiento de estaciones de radio y televisión, se ordenó en la disposición transitoria 24ª de la Constitución de Montecristi la creación de una comisión para la auditoría de concesiones de frecuencia de radio y televisión. Yo he estado últimamente en varios países, Honduras, en El Salvador y en algunos otros países que tienen el mismo problema de concentración ilegítima de frecuencias. Y la diferencia que hay entre esos países y el nuestro, el salto cualitativo para proceder a la redistribución de frecuencias, que verán más tarde es la solución que nuestro ordenamiento jurídico ha propuesto, fue en efecto tener a alguien independiente pero con suficiente autoridad que pueda decir cuál era el estado de la propiedad o el acceso al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico y opinar sobre la legalidad de esas concesiones. En nuestro caso, la ventaja enorme fue que esta comisión auditora se organizó a partir de una disposición constitucional transitoria. Y luego, esta comisión fue concretamente creada mediante decreto ejecutivo 1445 por el presidente de la República y empezó su trabajo el 15 de diciembre con el mandato de contribuir a determinar varias cosas. La primera, definir la constitucionalidad, legitimidad y transparencia de las concesiones desde los enfoques legal, financiero y comunicacional. La auditoría se realizó respecto a las frecuencias concesionadas entre 1995 y 2008, y eso tiene una razón de ser. La ley de radio y televisión que teníamos fue creada durante la dictadura militar, pero en el año 95, en la década de los 90, donde se vivió el auge neoliberal, se hizo una serie de reformas orientadas a lograr la privatización y patrimonialización de este recurso público que son las frecuencias en manos de personas privadas y en manos de grupos económicos. Es decir, la instrumentalización de la ley para lograr la apropiación de un recurso público que es el espectro radioeléctrico se operó a través de la reforma a la Ley de Radiodifusión y Televisión del año 1995. Otra cosa que tenían que estudiar, que investigar esta comisión auditora,
es la existencia de monopolios o oligopolios directos o indirectos en el uso de las frecuencias. Como veremos, hubo resultados concretos señalando a 8 grupos empresariales o 8 grupos familiares económicos que efectivamente concentraban un altísimo número de frecuencias de radio y televisión. Finalmente, esta comisión auditora tenía por finalidad averiguar si las entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de sus directorios o accionistas que mantienen participación en el control del capital, la inversión, el patrimonio de los medios de comunicación social, tenían estos vínculos con banca y empresa. Más tarde, como veremos, habrá una reforma a la Constitución que impide que una persona natural o jurídica que tenga más del 6% de acciones en un medio de comunicación de alcance nacional pueda tener cualquier otra actividad económica. Con lo cual se pretendió, se trató, todavía no sé si esto se ha consolidado, romper la vinculación que existía entre grandes medios de comunicación, banca y grandes empresas. Y ahí hay una enorme responsabilidad que la Superintendencia de Control y Poder de Mercado tiene respecto de los medios de comunicación. Verificar si efectivamente los accionistas de los medios de comunicación de carácter nacional que tengan más del 6% de acciones en el medio no tengan acciones en ningún otro tipo de negocio. Si tuviesen acciones en otro tipo de negocio, estarían violentando la Ley de Control de Mercado, la Ley de Poder y Control de Mercado, y también la Constitución de la República en la disposición, me parece que 382. La veremos más adelante con precisión. Bien, existían una serie de mecanismos, a veces con maquillaje legal, aunque absolutamente inconstitucionales, para que las personas privadas, a veces con ayuda, con apoyo de las autoridades públicas, obtuvieran de manera ilegítima, irracional o anticonstitucional estas frecuencias de radio y televisión. Miren, una cosa básica que la sabe cualquier estudiante de Derecho y cualquier ciudadano es que las frecuencias de radio y televisión son un bien público, que no puede ni debe ser privatizado o patrimonializado en el sentido de ser incorporado al patrimonio de una persona particular. Todos sabemos esto. Esto constaba en la Constitución de 1998 y en la Constitución anterior también. No se puede privatizar, no se puede dar algo que es de todos a una persona en particular. Y aún si no hubiera estado en la Constitución, el Código Civil señala claramente que los bienes públicos no pueden ser apropiados por personas particulares. El espectro radioeléctrico es sin duda un bien público. Y entonces, ¿qué sucedía cuando alguien recibía una concesión del espectro radioeléctrico, pero la había recibido con una finalidad que no era cumplir una función social como medio de comunicación, sino enriquecerse? Engordaba la frecuencia, no la usaba, le ponía a pasar música todo el tiempo con la finalidad de que se hiciera valiosa y en algún momento venderla. Pero no se puede vender un bien público, o al menos la Constitución, todas las constituciones y el Código Civil lo prohibían. La Ley de Radiodifusión, con las reformas hechas en el 95, permitía el mecanismo de venta de medios de comunicación con inclusión de la concesión. Todo lo que pedía es que el negocio se hiciera con la aprobación de la autoridad encargada de dar las adjudicaciones de frecuencia. Sin embargo, había que cumplir unos requisitos legales. Este mecanismo ilegítimo para hacer transferencias con ganancia económica de las concesiones fue descubierto por la Comisión Auditora de Frecuencias y fue titulado como Mecanismo de Devolución-Concesión. Consiste en un mecanismo de apariencia legal con el cual se burla la prohibición legal de vender o transferir a terceros las concesiones de radio y televisión recibidas por parte del Estado. Mediante este mecanismo, el vendedor devolvía la frecuencia al Conartel y éste, sin considerar otras solicitudes de frecuencia, se la asignaba directamente al comprador, en cumplimiento del convenio que habían celebrado previamente las partes contratantes. Con este mecanismo, algunas de las estaciones de radio llegaron a venderse en exorbitantes sumas de dinero, aunque los equipos, inmuebles y vehículos que podrían formar parte de la empresa que estaba en la transacción no llegaban ni al 30% del precio efectivamente pagado por el medio de comunicación. ¿Qué quiero decir con esto?
Mire, no es lo mismo vender un medio de comunicación con sus muebles, con sus computadoras, con sus equipos, con sus vehículos, con sus edificios. Eso tiene un precio. Pero si usted vende un medio de comunicación con la frecuencia, el precio se triplica. Y este era el negocio que se hacía antes de que entrara en vigencia la ley de comunicación y que espero nunca más se realice por las provisiones que la ley opera y porque efectivamente ahora hay otra estructura institucional destinada a impedir este tipo de transacciones ilegítimas. Esta nueva estructura, estas nuevas reglas han sido fijadas en la ley de comunicación con mucha claridad. La ley de comunicación establece respecto de estas transferencias entre privados de frecuencias del espectro radioeléctrico lo siguiente, en el artículo 117. Intransferibilidad de las concesiones. Las concesiones de frecuencias que sean adjudicadas a cualquier persona natural o jurídica para el funcionamiento de medios de comunicación no forman parte de su patrimonio y por lo tanto está prohibido todo acto que esté orientado a que otra persona natural o jurídica distinta disfrute o se beneficie de dichas concesiones de frecuencia. Si alguna persona natural o jurídica, usando cualquier formato legal, pretende vender, revender, transferir o alquilar las concesiones de frecuencias otorgadas a su favor por el Estado, tales transacciones serán nulas y no generarán ningún derecho para quien supuestamente las adquiere. Por el contrario, esto será causa suficiente para que las concesiones queden inmediatamente revocadas y las frecuencias concesionadas vuelvan a la administración del Estado. Esta disposición contenida en el artículo 117 de la Ley Orgánica de Comunicación se complementa con una transitoria que obligaba a todos los concesionarios de frecuencias del espectro radioeléctrico a hacer una declaración juramentada ante un notario, por ejemplo, en la que señalen si ellos son los titulares de la frecuencia y si ellos la estaban usando. Porque el fenómeno era además no solamente se vendían con carácter definitivo las frecuencias, sino que se alquilaban a perpetuidad. Esto quiere decir que yo era el concesionario en términos legales, pero podía alquilarle a otro durante todo el tiempo de concesión a una suma también exorbitante el uso de la frecuencia. Y con eso me enriquecía sin hacer nada. Tomaba un bien público, hacía que me lo asignen y se lo alquilaba a una persona particular para ganar una enorme cantidad de dinero. Pues la ley de comunicación ha dicho que esto ya no es más posible, está expresamente prohibido, es causal de reversión de la frecuencia. Además, los propietarios de las acciones de la persona jurídica concesionaria no podrán transferir o ceder sus acciones sin la autorización previa y por escrito de la Autoridad de Telecomunicaciones, y lo pueden hacer solo por una vez. Es lícito que si usted ha constituido una compañía que gestiona una frecuencia del espectro radioeléctrico, en algún momento diga, pues yo quiero deshacerme de esas acciones. Está bien, lo puede hacer solo por una vez y lo puede hacer siempre que la Autoridad de Telecomunicaciones, en este caso el CONATEL, supervise la transacción, para evitar esta idea de que lo que cambia de manos no es realmente el medio de comunicación en cuanto a su estructura para funcionamiento, sino la concesión. Finalmente, la Ley de Comunicación en el mismo artículo 117 señala: el beneficiario de la concesión deberá además, si hace una transacción ilegítima, deberá además pagar una multa al Estado equivalente al 50% de todo lo que hubiese obtenido o pactado obtener por la supuesta venta, transferencia o alquiler de la frecuencia concesionada, sin perjuicio de responder civil y penalmente por los perjuicios ocasionados a los particulares que aparentemente adquirían derechos por las transacciones ilegales. ¿Qué quiere decir esto? Yo le vendo al señor la frecuencia, se la vendo en 100, pero esa venta era ilegal porque estaba prohibida por la ley. Él puede demandarme por los 100 que le cobré para que se los devuelva, más los daños y perjuicios, pero además yo debo pagarle al Estado 50 por haber transgredido la ley y me retiran la frecuencia. O sea, la ley de comunicación tiene claras disposiciones para enfrentar el mecanismo de venta ilegal de este bien público que son las concesiones de frecuencias, que es el espectro radioeléctrico. Otro de los problemas que detectó la Comisión Auditora de Frecuencias fue la inaplicación del criterio de prelación. Mire, la Ley de Radio y Televisión
no establecía concursos públicos para la asignación. Decía, estos son los requisitos. Cumpla usted los requisitos y si es que hay disponibilidad en el espectro radioeléctrico, le asignamos la frecuencia. Eso decía la ley. Pero era un misterio de altísimo nivel. Nadie llegaba a conocer cuándo existía disponibilidad de una frecuencia en el espectro radioeléctrico. Esta información era tan valiosa, porque permitía al CONARTEL hacer una distribución súper arbitraria de las frecuencias que quedaban vacantes. Se las daban a quien creían que debían dárselas por diferentes razones. La auditoría de frecuencias señala que esas razones pudieron haber sido compensaciones económicas de carácter ilegítimo, pago de favores políticos, otro tipo de beneficios económicos, como por ejemplo participar del accionariado de las empresas que obtenían las frecuencias del espectro radioeléctrico. Bien, entonces la única forma que los peticionarios de buena fe tenían para pedir una actuación no discrecional, sino apegada a derecho, era que quien cumpliera todos los requisitos y presentaba la solicitud sea respetado el orden de presentación de solicitudes, que haya una prelación. Vamos a dar primero a los que han presentado la solicitud. Sin embargo, el CONARTEL no respetó el orden en que las solicitudes de frecuencias fueron presentadas y asignó tales frecuencias de forma discrecional, aplicando el criterio de prelación propio de cualquier trámite o solicitud formulada a una autoridad pública. Al respecto, la Ley Orgánica de Comunicación estableció una racionalidad absolutamente diferente a la prelación de la solicitud. En efecto, cada vez que una frecuencia quede vacante por la terminación del contrato de concesión o por cualquier otra causa legal, esto debe ser ampliamente publicitado. No puede haber secreto sobre esto, es recurso público. Y se llamará a concurso público para que todos los interesados, en un plazo razonable, presenten los requisitos establecidos por la ley y puedan optar por la concesión. En este sentido, el artículo 110 de la Ley Orgánica de Comunicación establece: adjudicación por concurso para medios privados y comunitarios. La adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de medios de comunicación social privados y comunitarios de radio y televisión de señal abierta se realizará mediante concurso público. No existe otra manera, ni de asignar ni de renovar frecuencias. Después de expedida la Ley de Comunicación, el único mecanismo para adjudicar legítimamente una frecuencia es el concurso público. Concurso público abierto y transparente en el que podrán intervenir todas las personas naturales y jurídicas que no tengan inhabilidades o prohibiciones. Entonces ya no es cuestión de presentar primero la solicitud, es cuestión de que una vez que exista la vacante, el concurso público se abra a todos y todos en un plazo razonable puedan presentar la solicitud. No basta con cumplir los requisitos, hay que tener un mejor cumplimiento de esos requisitos a través de unos estándares que fija la Ley de Comunicación y algunos reglamentos para la asignación de frecuencia. La ley dice: los requisitos, criterios de evaluación y formas de puntuación del concurso público serán definidos mediante reglamento. Esos reglamentos ya han sido emitidos por la Autoridad de Telecomunicaciones, teniendo en consideración las normas establecidas en la presente ley. Es claro que el reglamento ni puede ni debe violentar el texto o el sentido de la ley. No puede crear requisitos adicionales ni crear exenciones adicionales. Sin perjuicio de lo cual, todos los licitantes deberán preparar lo siguiente: el proyecto comunicacional con determinación del nombre del medio, tipo del medio, objetivos, lugar de instalación, cobertura, propuesta de programación e impacto social que proyecta generar, el plan de gestión y sostenibilidad y el estudio técnico. Realizado el concurso, se remitirá al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación los expedientes para los 5 solicitantes mejor puntuados. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información volverá a revisar el plan de comunicación de cada uno de ellos y en base a su evaluación emitirá un informe vinculante para la adjudicación de la concesión, con lo cual la Autoridad de Telecomunicaciones procederá a realizar los trámites administrativos para la correspondiente adjudicación.
Miren, el CONARTEL era un organismo absolutamente discrecional en la entrega de concesiones. Para evitar esto, se establece el sistema de concurso público abierto, transparente, con capacidad de oposición. Pero además se divide la autoridad, la potestad de la autoridad pública para la adjudicación de la frecuencia. En una primera instancia, la evaluación de todos los requisitos establecidos en la ley los evalúa la Autoridad de Telecomunicaciones. Y en una segunda instancia, el CORDICOM, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, es el encargado de emitir el informe vinculante que permitirá la adjudicación de la frecuencia. Otro tema que es altamente preocupante y fue altamente preocupante en el informe de auditoría de frecuencias que examinó el control monopólico de los medios de comunicación en Ecuador fue el tema de la prórroga de plazos. No parece tan grave lo de la prórroga de plazos, es supremamente grave. En algunos casos, por mandato de la ley, el vencimiento de los plazos para el cumplimiento de obligaciones implicaba la terminación del contrato de concesión. Supongamos que usted pedía una concesión y le decían, tiene un año para colocar las antenas y los, no me acuerdo cómo se llaman, los vínculos de conexión que permitan que usted salga al aire. Tiene un año, no tiene 10 años, ni 3 años, ni 2, tiene 1. Si incumple este plazo fatídico, tiene que devolver la concesión al Estado porque ha demostrado no tener capacidad para explotarla adecuadamente, para aprovecharla adecuadamente. Esa era una de las condiciones. Por otro lado, había, y a veces estos plazos se producían, se cumplían, pero la concesión no se volvía al Estado. Por otra parte, había que revertir al Estado las frecuencias cuando faltaba expresamente la renovación de la misma. Mire, la ley decía, la ley de radiodifusión y televisión, que las concesiones duraban 10 años. Una vez celebrado el contrato de concesión, la fecha de terminación de la concesión era la que se había señalado en el contrato. Si esa concesión terminaba y no había una renovación expresa por parte del Estado, la frecuencia debía volver obligatoriamente a manos del Estado. Pero ¿qué era lo que sucedía? Se incumplían las prórrogas legales y las ilegales, incluso para el cumplimiento de requisitos técnicos, y se dejaba operar a estaciones de radio y televisión a pesar de que esos plazos habían vencido. Pero por otro lado, se realizaban prórrogas tácitas no contempladas en la ley o las prórrogas expresamente concedidas por el CONARTEL sin el correspondiente trámite de renovación de frecuencias, u omitiendo la verificación de requisitos legales. Estas formas eran formas ilegítimas de perpetuar indefinidamente las concesiones de frecuencias. No sé si estoy siendo claro. La concesión terminó. No hay apelaciones. Hay dos posibilidades. La una es devuelva la concesión y la otra es renueve la concesión. Las reglas para la renovación de concesión cambiaron con la implementación de la Ley Orgánica de Comunicación. Lo dije antes con mucha claridad. Solo se puede asignar frecuencias del espectro radioeléctrico mediante concurso público. Cualquier otra forma de asignación es ilegítima. Cabe señalar que el artículo 112 de la Ley Orgánica de Comunicación estableció las cláusulas para la terminación de una concesión de radio y televisión y por lo tanto todas las frecuencias que hayan sido adjudicadas bajo las reglas de la Ley de Radiodifusión y Televisión y hayan terminado por alguna de las causales establecidas en la Ley de Comunicación, pero que sigan operando, deben ser revertidas al Estado y su nueva adjudicación debe realizarse mediante concurso público y no proceden prórrogas tácitas o expresas, ni tampoco puede renovarse dichas concesiones sin el informe vinculante del CORDICOM. Al respecto, el artículo 112 de la Ley de Comunicación establece cuáles son las formas o las causales de terminación de una concesión. La primera, la que les he mencionado ya, por vencimiento del plazo de concesión. La segunda, a petición del concesionario. Y debo decirles que en los últimos meses muchos concesionarios han solicitado unilateralmente la terminación de su concesión. Y lo han hecho porque muchos de ellos sabían que esas concesiones habían sido obtenidas ilegalmente. Y la ley establece unas sanciones cuando no se devuelve
voluntariamente las concesiones que se obtuvieron de forma ilegal. La tercera forma de terminación es por expiración de la persona jurídica que recibió la concesión, por pérdida de la capacidad civil del concesionario, por incumplimiento comprobado de disposiciones que impidan la concentración de frecuencias y medios de comunicación. La sexta es por hallarse incurso de manera comprobada en alguna inhabilidad que le impida concursar por una frecuencia. La séptima es por hallarse incurso de manera comprobada en la disposición que prohíbe la transferencia, arrendamiento o enajenación de la concesión. Sí, si usted obtuvo una concesión y la ha arrendado, entonces tiene que devolver la concesión porque esto está ahora prohibido por la ley de comunicación. Por incumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto de comunicación y por las demás causales establecidas en la ley. Otro problema que detectó la auditoría de frecuencias fue el incumplimiento de requisitos. Consiste en la asignación de frecuencias por parte del CONARTEL, aun cuando los solicitantes no habían presentado los requisitos exigidos por la ley. Miren, incluso cuando la Superintendencia de Telecomunicaciones decía: le emito informe, señor CONARTEL, diciéndole que este solicitante no ha cumplido los requisitos técnicos y por lo tanto no le otorgue, el CONARTEL le otorgaba la frecuencia. Incluso cuando la Superintendencia recomendaba expresamente la no otorgación de la frecuencia por incumplimiento de requisitos, el CONARTEL otorgaba la frecuencia. Y esto dependía de la voluntad de los miembros que integraban esta institución, de ninguna otra cosa. Además, no tenían procesos de rendición de cuentas y por lo tanto esto hacía posible que el espectro radioeléctrico se gestione con una enorme discrecionalidad. Al respecto, cabe decir que el mecanismo de concurso público establecido en el artículo 110 de la Ley Orgánica de Comunicación, así como la evaluación de la Autoridad de Telecomunicaciones en primera instancia y posteriormente del CORDICOM, establecida en este mismo artículo 110, están destinados a eliminar toda discrecionalidad respecto de la omisión en el cumplimiento de requisitos legalmente establecidos. Claro, ahora el concurso es público, es transparente y uno puede oponerse. Por otra parte, el primero que revisa el cumplimiento de todos los requisitos es la Autoridad de Telecomunicaciones, el CONALTEL. Pero el que vuelve a revisar los requisitos, sobre todo el proyecto de comunicación, es el CORDICOM. Y es el CORDICOM el que emite el informe vinculante que permite la adjudicación de la frecuencia. Entonces, esta omisión de requisitos ya no es posible, al menos en términos legales ya no sería posible. Y si lo hicieran, estarían violando la ley. Sin embargo, las organizaciones sociales y populares consideran que podrían quedar excluidos de los procesos de adjudicación de frecuencias porque la Autoridad de Telecomunicaciones ha establecido exclusivamente parámetros de mercado que son de difícil cumplimiento para estas organizaciones cuando se trata de la elaboración del plan de gestión financiera y sostenibilidad. Revisen los requisitos y formularios para la concesión de frecuencias. Si ustedes son una gran empresa de comunicación, los encontrarán muy razonables y posibles, aunque caros de satisfacer, porque implican la producción de mucha información. Pero si usted forma parte de una organización popular, de una organización social, no es que los encontrará caros, sino imposibles de satisfacer por los medios de que dispone y por la racionalidad con la que estos formularios han sido articulados. Esto puede, según estas organizaciones, colocarlas en una posición de mercado, de inaccesibilidad al mercado, lo cual vale la pena de ser controlado por la Superintendencia de Control y Poder de Mercado. Otro mecanismo establecido para lograr la concentración ilegítima de la propiedad de los medios de comunicación que operaban con frecuencias del espectro radioeléctrico fue el mecanismo llamado una misma frecuencia por tipo de provincia. Quiero explicarlo. La ley de radio y televisión permitía al CONARTEL la asignación de una frecuencia en AM, una frecuencia en FM, una en onda corta y una en televisión para la misma persona natural o jurídica en cada provincia del país. Esto significa que una misma persona podía obtener, si tenemos 24 provincias, 96 concesiones de radio y televisión, y esto sin violar la ley, pero permitiendo un enorme grado de concentración de frecuencias aún sin violar la ley. Mire, ¿sabe cuántas frecuencias tiene nuestro espectro radioeléctrico? Entre
matrices y repetidoras, radio y televisión, onda corta, todas las que hemos mencionado aquí, alrededor de 1.600. Con esta regla que estaba establecida en la Ley de Radiodifusión y Televisión, 17 personas, naturales o jurídicas, podían concentrar todas las frecuencias del espectro radioeléctrico, y esto ni siquiera era ilegal, era legal, pero no era suficiente. Había mucha voracidad, sobre todo sobre aquellas frecuencias que eran más apetecidas. En efecto, hay provincias en las que las concesiones resultan más apetecibles que otras. No es lo mismo tener una frecuencia en Orellana que en Pichincha o que en Guayas. No solo por la rentabilidad que podía generar su gestión, sino por las ganancias que pudiera generar su eventual venta. O sea, no era solamente que eran apetecidas porque se podía hacer buenos negocios a través de la gestión del medio de comunicación, sino que podían ser vendidas a un excelente precio después. Esto motivó que varios concesionarios solicitaran y obtuvieran más de una concesión de radio, principalmente en FM, dentro de una misma provincia, violando así la prohibición expresa de la ley y generando formas ilegales de concentración de frecuencias. Hay concesionarios que tienen concesiones en FM que permiten una por provincia, hay concesionarios que a través de interpuestas personas tienen docenas de concesiones y algunas de ellas en la misma provincia. Al respecto, la Ley de Comunicación, que vio claramente este problema, estableció la siguiente disposición del artículo 113, prohibición de concentración. Este es posiblemente uno de los más grandes avances de la ley. Está prohibido que las personas naturales o jurídicas acumulen las concesiones de frecuencias o señales para el funcionamiento de estaciones matrices de radio y televisión. La Autoridad de Telecomunicaciones no podrá adjudicar más de una concesión de frecuencias para matriz de radio AM, una frecuencia para matriz de radio FM y una frecuencia para matriz de televisión a una misma persona natural o jurídica en todo el territorio nacional. Antes tenías una por provincia, matriz. Ahora tienes una por país, matriz. Hay un gran salto cualitativo para desconcentrar la propiedad y operación de los medios de comunicación. Quien sea titular de una concesión de radio, ya sea AM o FM, puede participar en concursos públicos para la adquisición de una o más frecuencias de onda corta. En una misma provincia no podrá concesionarse una frecuencia para el funcionamiento de una matriz de radio o televisión a familiares directos de un concesionario con el que tengan parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. Porque ¿qué era lo que pasaba? Yo tengo ya 3 concesiones en Pichincha, en FM, y quiero 3 más. En lugar de pedirlas directamente, porque yo sabía que tenía cercanía al Conartel y esa autoridad me iba a dar las concesiones, hacía que mi madre, mi padre, mi hermano o mi hijo pidan la concesión. Y de esta manera podía tener no solo las 3, que ya era ilegal, sino muchísimas más que las 3. Por otro lado, la Ley de Comunicación en el artículo 114 señala cuáles son las reglas para hacer concesiones de repetidoras de medios privados y comunitarios, y dice: para fomentar la formación y permanencia de sistemas nacionales o regionales de radio y televisión privados y comunitarios, las personas naturales o jurídicas a quienes se ha adjudicado una concesión para el funcionamiento de una estación matriz de radio o de televisión pueden participar en los concursos públicos organizados por la Autoridad de Telecomunicaciones y obtener frecuencias destinadas a funcionar exclusivamente como repetidoras de su estación matriz en otras provincias. Pero para favorecer el desarrollo de los medios y los contenidos locales, siempre que se concurse por la concesión de una frecuencia de radio o televisión, tendrán prioridad para el funcionamiento de estaciones matrices, las cuales recibirán una puntuación adicional equivalente al 20% de la puntuación total del concurso en relación a las solicitudes para el funcionamiento de estaciones repetidoras. Parece un trabalenguas, lo explico muy fácilmente. Hay un señor que ya tiene una frecuencia matriz y quiere poner una repetidora en mi provincia, digamos que esa provincia es Imbabura. Si concursamos los dos y yo quiero poner una estación matriz con contenidos de Imbabura, que circule en Imbabura, que tenga su programación en Imbabura, y soy de Imbabura, entonces yo tengo el 20% de ventaja en el concurso público, porque el otro lo que quiere es repetir un contenido,
Yo lo que quiero es emitir un nuevo contenido. Y la ley ha optado por la pluralidad y la diversidad. No es imposible que alguien obtenga una repetidora, pero si alguien de la localidad quiere poner una matriz, es preferible que exista una matriz a una repetidora. ¿Se entiende la idea? Muy bien. Hay una preocupación respecto también a esta disposición, y es que a algunos sectores privados y sociales les preocupa el trato preferencial y la posición preferente de mercado que han tenido las estaciones de radio y televisión gestionadas por diferentes iglesias, en especial la Iglesia Católica, por el contenido de la transitoria 17ª de la Ley Orgánica de Comunicación. Esta transitoria dice lo siguiente, pongan atención. Las concesiones entregadas a organizaciones religiosas que constan como públicas o privadas podrán transformarse en concesiones comunitarias sin fines de lucro. Hasta ahí, todos de acuerdo. Dentro de estas organizaciones religiosas, las personas jurídicas que sean concesionarias de más de una matriz, a partir de la fecha en que esta ley sea publicada en el registro oficial y hasta que terminen los contratos de concesión suscritos anteriormente a la entrada en vigencia de esta ley, podrán solicitar al CORDICON que las frecuencias que corresponden a la o las matrices que poseen sean asignadas a entidades que tengan o obtengan personería jurídica y pertenezcan a la misma familia religiosa que las estaban operando, siempre que estas frecuencias sean destinadas por la organización religiosa al funcionamiento de medios de comunicación locales o provinciales. Se lo voy a explicar claramente. Supongamos que yo soy la iglesia A y tengo 5 estaciones matrices en una persona jurídica, 5 estaciones matrices en otra persona jurídica y 5 estaciones matrices en otra persona jurídica. Y asociadas a estas 15 estaciones matrices, tengo 128 repetidoras en todo el país. Y la ley de repente dice, ya no puedes concentrar las frecuencias en una misma persona jurídica. Esto está prohibido. A las iglesias se les ha permitido desconcentrar, pero no devolver al Estado las frecuencias, sino que sus frecuencias matrices y su red de repetidoras pasan a manos de una persona jurídica ya existente o una que ellos pueden crear dentro de la misma familia religiosa. Algunos sectores sociales consideran que este es un trato preferente y que constituye en una asimetría ilegítima de mercado. Autoasignación de frecuencias. Miren, lo voy a decir muy morochamente con un ejemplo. Los miembros del CONARTEL se daban frecuencias a sí mismos, pero además eran muy dignos al hacerlo. Hay una anécdota al respecto en la que el presidente del CONARTEL presenta una solicitud para obtener 3 frecuencias a su favor y dice públicamente: como yo he solicitado frecuencias del espectro radioeléctrico y esto es muy delicado, voy a salir de la sala. Va a venir mi suplente y se va a realizar la votación para saber si ustedes, los demás miembros del CONARTEL, me favorecen con la concesión de frecuencias. Regresa media hora después y tenía 3 frecuencias más. Esto era la autoasignación de frecuencias. Había una prohibición constitucional. Antes, existe ahora también. Nadie puede ser regulador y regulado al mismo tiempo. Yo no puedo ser concesionario de la frecuencia de radio y televisión y ser la autoridad encargada de adjudicar o controlar la regulación de las frecuencias. Pues estas personas hacían esto, se autoasignaban frecuencias del espectro radioeléctrico. Este problema tiene su origen en la forma en que la ley de radiodifusión y televisión conformó el CONARTEL. Esto es, el organismo encargado de regular el sector y realizar la asignación de frecuencias, puesto que algunos de sus integrantes eran institucional y personalmente a la vez autoridades reguladoras y sujetos regulados, pues disfrutaban de al menos una concesión de frecuencia de radio y televisión. Como es conocido, las competencias del desaparecido CONARTEL, porque el CONARTEL ya desapareció, fueron asumidas por el CONATEL, Consejo Nacional de Telecomunicaciones, que es actualmente la Autoridad de Telecomunicaciones del Ecuador, organismo que está presidido por el ministro de Telecomunicaciones y no puede tener, por prohibición constitucional, ningún miembro que sea concesionario de una frecuencia de radio o de televisión.
pues sería a la vez autoridad reguladora y sujeto regulado. En la misma prohibición constitucional se hallan los miembros del CORDICOM, de forma concurrente y complementaria. La Ley Orgánica de Comunicación establece inhabilidades expresas para concursar por frecuencias de radio y televisión y autorizaciones de audio y video por suscripción a los miembros de la Autoridad de Telecomunicaciones y al CORDICOM. Los miembros del CONATEL y del CORDICOM no pueden por mandato constitucional tener frecuencias y no pueden por mandato legal concursar para ellas. La primera inhabilidad dice: son inhábiles para concursar quienes tengan relación de parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad o con cualquiera de los miembros del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación y con la Autoridad de Telecomunicaciones. Y la segunda inhabilidad señala: quienes sean asociados o tengan acciones o participaciones superiores al 6% del capital social en una empresa en la que tengan o son socios cualquiera de los miembros del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación o la Autoridad de Telecomunicaciones no pueden concursar. Lo cual es razonable, porque imagine usted que los miembros del CORDICOM o los miembros del CONATEL tengan intereses directos en la concesión de frecuencias, a través de sí mismos, de familiares o de interpuestas personas jurídicas, incluso en las que tienen acciones. Luego estaba el problema detectado por la Comisión Auditora de Frecuencias del cambio de matriz por repetidora. Pedían una concesión para repetidora, la engordaban, ese era el término, la hacían funcionar con una computadora repitiendo música en cualquier ciudad, y cuando había adquirido cierta audiencia, o la convertían en una matriz para generar contenidos, vendiéndola, o para explotarla directamente. Pero la concesión había sido para ser repetidora. ¿Sí me explico? Había un uso ilegítimo, un destino distinto. Al respecto, las reglas ya citadas de la Ley Orgánica de Comunicación, que establecen concursos públicos para la concesión de frecuencias destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión y matrices repetidoras, así como las disposiciones que establecen causales para la terminación de las concesiones, hacen inviable que los concesionarios arbitrariamente destinen la concesión a un uso distinto del que fue establecido en la adjudicación que realiza la Autoridad de Telecomunicaciones. Discriminación a los medios comunitarios. Una de las mayores denuncias que realizó el informe de la Auditoría de Frecuencias fue el carácter discriminatorio que a lo largo de la historia habían sufrido los medios comunitarios, no de parte de personas específicas y autoridades solamente, sino de la propia ley de radiodifusión. Miren, originalmente la ley de radiodifusión contempló las concesiones de frecuencias para radios comunitarias. Sin embargo, dichas radios tenían una serie de limitaciones que en la práctica volvían inviable su instalación y sostenimiento. A modo de ejemplo podemos mencionar las siguientes. Tenían limitaciones de potencia. José Ignacio López Vigil, bromeando respecto de las limitaciones de potencia, decía que uno tenía más audiencia con estas limitaciones de potencia si sacaba por la ventana la cara y gritaba. Era más oído, más escuchado que con la potencia que se daban a las radios comunitarias por la Autoridad de Telecomunicaciones en aplicación de las restricciones existentes. Habían limitaciones de cobertura geográfica, no podían cursar ningún tipo de publicidad para sostenerse, estaban bajo vigilancia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y era aplicable a ellos la Ley de Seguridad Nacional. Solo podían tener programación cultural y educativa, no podían tener entretenimiento, tenían prohibición de recibir fondos de la cooperación o del Estado y además, si por alguna razón interferían con la señal de una estación comercial, debían apagarse. O sea, era imposible tener una radio comunitaria. Aunque estas limitaciones fueron eliminadas mediante una reforma legislativa en el año 2002, constituyen la muestra del trato discriminatorio y controlador que estructuralmente recibían este tipo de medios de comunicación, pues se asociaba a los medios comunitarios con las luchas y los intereses populares y se los consideraba organizaciones que eventualmente podían constituirse en redes de apoyo a procesos de lucha por reivindicaciones sociales y a procesos de subversión contra el orden establecido. Los comunitarios eran necesariamente izquierdistas, comunistas, revolucionarios e iban a ser el tejido social de apoyo comunicativo para cualquier proceso de subversión. Por lo tanto, no podíamos eliminarlos, pero había que establecerles condiciones que hagan inviable su operatividad. Mientras tanto, todo el espectro radioeléctrico,
todo el espectro radioeléctrico permaneció concentrado en manos privadas. Y mucha parte de este espectro radioeléctrico no solamente estaba en manos privadas, sino que estaba en manos de 8 grupos económicos. Frente a esto, la Ley de Comunicación establece, por supuesto con la redistribución de frecuencias, otra perspectiva de pluralidad, de diversidad, de apertura a los medios comunitarios. Pero establece en el artículo 86 además una acción afirmativa que señala lo siguiente: el Estado implementará las políticas que sean necesarias para la concesión y el fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios como un mecanismo para promover la pluralidad, la diversidad, interculturalidad y plurinacionalidad. Estos mecanismos serán crédito preferente para la conformación de medios comunitarios y la compra de equipos, exenciones de impuestos para la importación de equipos para el funcionamiento de medios impresos, de estaciones de radio y televisión comunitarias y acceso a capacitación para la gestión comunicativa, administrativa y técnica de los medios de comunicación. Hay otra actitud de parte del Estado a los medios comunitarios. Si antes eran exprofesamente limitados y discriminados, ahora se reserva una parte del espectro de radioeléctrico para su funcionamiento y el Estado está comprometido a realizar acciones afirmativas que pasan por financiamiento, educación y exención de impuestos para que puedan instalarse y operar los medios de comunicación comunitarios. Finalmente hay que señalar que los dos grandes macroproblemas denunciados por la Comisión para la Auditoría de Frecuencias fueron el control oligopólico de los medios de comunicación y su concentración ilegítima. Al respecto, es preciso recordar que los medios de comunicación y las frecuencias de radio y televisión estaban concentradas en 8 grupos familiares de empresarios que además eran, y todavía son, propietarios de grandes consorcios comerciales, industriales, bancarios, según lo señala el informe de la Auditoría de Frecuencias y el análisis de desarrollo mediático del Ecuador publicado por la UNESCO. Estos grupos económicos eran, según la UNESCO y según el informe de Auditoría de Frecuencias, el Grupo Egas, el Grupo Mantilla, el Grupo Pérez, el Grupo Alvarado, el Grupo Martínez, el Grupo El Juri, el Grupo Vivanco y el Grupo Isaías. Frente a estos grandes problemas de concentración y apropiación ilegítima de las frecuencias de radio y televisión, la Ley Orgánica estableció 2 reformas estructurales que sin duda son las reformas más importantes de la historia de la gestión de la comunicación social en el Ecuador. Estas son la reversión de las frecuencias al Estado, de aquellas frecuencias que fueron ilegalmente obtenidas, y por supuesto la redistribución equitativa de las frecuencias del espectro radioeléctrico en 3 partes de forma equitativa: 33% para los medios públicos, 34% para los medios comunitarios y 33% para los medios privados. Al respecto, quiero leerles el texto de la Ley Orgánica de Comunicación que dice: Disposición transitoria 10. De conformidad con el informe presentado el 18 de mayo de 2009 por la Comisión para la Auditoría de Concesiones de Frecuencia de Radio y Televisión, creada por disposición constitucional, las frecuencias de radio y televisión que no hayan sido otorgadas por autoridad competente, las que no han iniciado la operación en el plazo señalado en el contrato de concesión, las que no hayan pagado las tarifas de uso de concesión durante 6 meses consecutivos, las que se hayan arrendado por más de 2 años o transferido bajo cualquier modalidad el uso de la frecuencia a terceros, y las que han convertido estaciones repetidoras o matrices o viceversa, serán revertidas al Estado por la Autoridad de Telecomunicaciones aplicando el debido proceso establecido en el reglamento que para estos efectos dicte la Autoridad de Telecomunicaciones. ¿Sí? Todos los que habían incurrido en los problemas detectados en la auditoría de frecuencias tienen la obligación legal de revertirse estas frecuencias al Estado una vez que se actúe a través del debido proceso por la Autoridad de Telecomunicaciones. El reglamento para la reversión de frecuencias ya fue elaborado por la Autoridad de Telecomunicaciones, me parece que en noviembre del año pasado, y está en vigencia, y tengo entendido que ya hay varios procesos de reversión iniciados. La 21ª transitoria en este mismo tema señala lo siguiente, y esta es una cuestión bien importante. Todas las concesiones de frecuencia que hayan sido obtenidas ilegalmente volverán a la administración de la Autoridad de Telecomunicaciones una vez que se haya realizado el debido proceso.
En todos los casos en que se declare judicialmente la ilegalidad de una concesión, el Estado, a través de la Procuraduría General del Estado, reclamará obligatoriamente la reparación integral de los daños causados y la devolución al Estado de todos los beneficios económicos generados por el usufructo de la concesión ilegalmente obtenida. El incumplimiento de esta obligación será causal de juicio político al procurador del Estado. Los terceros afectados por las transacciones ilegales realizadas con frecuencias para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión podrán reclamar por la vía judicial a quienes los perjudicaron. Quiero explicar esto. Mire, el que ha obtenido una frecuencia ilegal sabe que la ha obtenido ilegalmente. Tiene una opción, que la autoridad de telecomunicaciones le llame y diga devuelva la frecuencia, y entonces el que ha obtenido la frecuencia ilegalmente le dice aquí está, la devuelvo. Si la devuelve, el asunto termina ahí. Pero si se niega a devolverla, se inicia el proceso administrativo y entonces la autoridad de telecomunicaciones dice, una vez que ha pasado el debido proceso y he confirmado que la obtención de su frecuencia fue ilegal, devuélvame, ordena la devolución de la frecuencia. La persona que ha tenido esa frecuencia puede aceptar ese fallo o puede impugnar el fallo judicialmente. Eso existe en nuestro ordenamiento jurídico, al contencioso administrativo. Si el contencioso administrativo confirma en sentencia judicial la decisión de la autoridad de telecomunicaciones, entonces no solo tiene que devolver la frecuencia, sino que tiene que pagar al Estado una reparación integral por el uso abusivo de este recurso público, cuantificar y devolver todos los beneficios que hubiera obtenido ilegalmente de esta concesión de frecuencia. Esta sola disposición ha motivado que aquellos concesionarios que tienen la absoluta convicción de que obtuvieron la frecuencia de manera ilegal se acerquen al CONATEL y la devuelvan, porque quieren evitarse pagar las reparaciones al Estado o devolver los beneficios ilegalmente obtenidos. Perdónenme un segundo. ¿Tendrán un poquito de agua? Sí, tienes un poco de agua. Ya me dicen que acabe. Bien, gracias. Finalmente quisiera hablarles sobre la distribución equitativa de frecuencias. Miren, si alguna disposición motivó las luchas populares y sociales y sirvió de bandera al gobierno nacional para promover la ley de comunicación, fue aquella que tiene que ver con la redistribución de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Es el artículo 106 de la Ley de Comunicación, porque en esta disposición está concentrado el carácter democratizador de la Ley de Comunicación. Nadie puede generar democracia en comunicación si no afecta estructuralmente la estructura de propiedad de los medios de comunicación y la estructura de acceso a los medios de comunicación. En ese sentido, el artículo 106 señala lo siguiente: las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta se distribuirán equitativamente en 3 partes, reservando el 33% de estas frecuencias para la operación de medios públicos, el 33% para la operación de medios privados y 34% para la operación de medios comunitarios. Esta distribución se alcanzará de forma progresiva, principalmente mediante la asignación de frecuencias todavía disponibles, que hay muchas, la reversión de las frecuencias obtenidas ilegalmente y su posterior redistribución, proceso que, como les comenté, ya se ha iniciado, la reversión de frecuencias por incumplimiento de normas técnicas o jurídicas para su funcionamiento o los fines para los que fueron concesionadas y su posterior redistribución, las frecuencias que regresen al Estado conforme a lo dispuesto en la ley. Esto es un eufemismo, porque lo que debió decir aquí es las frecuencias que regresen al Estado cuando termine la concesión establecida por mandato de la ley en los contratos. Esto es lo que se quiso decir. Es decir, frecuencia que haya terminado su concesión tiene que volver al Estado. La distribución de frecuencias que regresen al Estado conforme a lo dispuesto en la ley, que es este que les acabo de decir, la distribución equitativa de frecuencias de señales que permita la digitalización de los sistemas de transmisión de radio y televisión. Estamos a las puertas de saltar a la TDT. ¿Saben cuántos millones de dólares es eso? En compra de equipos, en tecnología,
en posibilidad de afinamiento de los contenidos. Es el control de la nueva televisión. Ahí hay una superintendencia de poder de mercado que debe interesarse por cómo se van a hacer las concesiones en TDT y cómo se va a usar ese espectro radioeléctrico. Porque la ley de comunicación dice que se debe distribuir de forma equitativa las frecuencias y señales que permita la digitalización de sistemas de transmisión de radio y televisión. Todos los actores económicos relacionados con comunicación y telecomunicaciones, con radio y televisión, con telefonía móvil, tratan, esa es su naturaleza, de tener la mejor posición de mercado que pueden. Pero ciertamente, hoy como nunca antes, por la ley de control de mercado y por la ley de comunicación, tenemos pautas claras de regulación. Hace poco me encontré con una amiga querida y me decía, es que somos maravillosos en el PowerPoint, en la letra, en la forma. Tenemos que saltar a los hechos. Y esa es la invitación que les hago al terminar mi exposición. Los problemas han sido claramente detectados y documentados. Las reglas legales para impedir que estos problemas sigan sucediéndose están a nuestra disposición, son leyes vigentes y tenemos institucionalidad fuerte que las haga cumplir. Tenemos el reto de hacer cumplir la ley y lograr que estos derechos y estas obligaciones se interioricen en la vida, en el corazón y en la mente de cada ciudadano para tener una comunicación más democrática y un mercado al servicio de las personas y no personas al servicio de los mercados. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Me dicen que hay unos minutos para preguntas. Si alguno de ustedes quiere formular una pregunta, le pido por favor identificarse y ser preciso en la formulación de la pregunta. ¿No preguntas? Dígame usted. Buenas tardes con todos y con todas. En relación a la concentración de frecuencias, existe la disposición octava de la Ley Orgánica de Comunicación. Esta en la que estableció 180 días para que las personas naturales se transformen en personas jurídicas. ¿No considera que esta disposición, como estuvo planteada, más bien al transferir a una persona jurídica, promueve a que se produzcan transferencias de acciones o cambios de personas dentro de, y facilitó el modelo de transferir acciones o transferir frecuencia, mejor la frecuencia a otras personas? Mire, por un lado, esa disposición permitía formalizar ciertas concesiones de frecuencias que estaban difuminadas en personas naturales. Pero por otro lado, la precaución al establecer esa disposición transitoria fue que el plazo de la concesión establecido originalmente para la persona natural era el mismo que el de la concesión para el que tendría la persona jurídica en la que se transforma esa persona natural para la concesión de la frecuencia. Es decir, no había una extensión de plazo. Efectivamente, por un tiempo limitado podría haber cambio de manos de la frecuencia con la finalidad de regularizar y formalizar, pero lo que no había es extensión en el plazo. Entonces muchas personas dijeron, ¿qué sentido tiene que pase la frecuencia de mis manos o de estas otras manos, que son personas naturales, a una persona jurídica, si el plazo de concesión se extingue en 2 o 3 años? Y la verdad no tiene mucho sentido. Es hacer una inversión que posiblemente pierdas en 3 años, pero era un estímulo a la formalización. Dime. Tomando como base que las personas que son accionistas de una compañía, de una persona jurídica, son diferentes de la empresa, si es que el Estado le concede una frecuencia a una persona jurídica y luego esta empresa cambia de accionistas, entonces yo no le vería el problema en que la persona jurídica tenga que devolver esa frecuencia, por cuanto la persona jurídica sigue siendo la misma, pero la que cambia es la persona natural, accionista o titular de esa empresa. Mira, yo comparto tu visión. Es decir, si una persona jurídica ha obtenido un bien público
y las acciones de esa persona jurídica cambian de manos, lo razonable es que el Estado retire el control del poder del bien público a la persona jurídica que ha cambiado por razones de cambio del accionariado de manos. Yo comparto absolutamente esa visión. Creo que en el caso de la ley de comunicación se permite conservar a la persona jurídica la frecuencia siempre que la transacción de acciones se realice por una sola vez y que sea supervisada para la autoridad de telecomunicaciones. Preferiría la visión que tú has señalado, pero la que tenemos es la que te acabo de explicar. Dígame. Bueno, estamos dispuestos también en que justamente tenemos determinados que medios de comunicación son públicos y medios de comunicación son privados, como los medios comunitarios. La Supercom, ¿en qué determina de que los medios del Estado no son públicos? No entiendo claramente su pregunta, pero voy a tratar de explicarle algunas cosas. Mire, los medios públicos pueden ser creados de acuerdo al mandato de la ley por una institución pública, tienen unas fuentes de financiamiento y si tienen carácter nacional, tienen una estructura predeterminada. Si no tienen un carácter nacional, la estructura de los medios es definida en el acto de creación. Por ejemplo, si un consejo universitario crea un medio público, es el consejo el que define la estructura editorial y la estructura de gestión económico y comercial del medio. No está definida en la ley, siempre que el medio tenga, que no sea de alcance nacional. Si es de alcance nacional, hay una estructura preestablecida en la ley. Los medios públicos son los medios de todos y de todas, y debemos lograr que así sea. Sin embargo, en la historia de todos los en Europa o en Estados Unidos, siempre hay una línea, un vínculo genético con el poder político que los crea. Este vínculo dura un tiempo. Ese tiempo creo que en el caso del Ecuador todavía no ha pasado. Hay que luchar por la independencia de los medios públicos. Hay que entender también su rol político en un espacio donde los medios privados habían acaparado la palabra y silenciado a todas las personas. La única voz que se oía era la de los medios privados, no teníamos medios públicos. Hay que fortalecer los medios públicos, hay que trabajar por su consolidación y por su independencia. Pero la ley de comunicación sabe que hay versiones oficiales que deben ser difundidas como versiones oficiales, no como medios públicos, como versiones oficiales. Y creó una categoría llamada medios públicos de carácter oficial. Estos medios públicos no pueden cursar publicidad sino estatal, dependen de las instituciones que los han creado y se encargan de establecer la visión institucional sobre los hechos en los que ellos tengan competencias. Entonces hay medios oficiales y hay medios públicos, no son la misma cosa, tienen regulaciones diferentes y tienen procesos sociales, históricos y políticos distintos. Los medios comunitarios responden a una comunidad de intereses de la sociedad civil y proyectan esos intereses de la sociedad civil, lo hacen sin finalidad de lucro. Y los medios privados son los que han sido siempre. Empresas de comunicación que tienen que cumplir una función social, pero cuyo objetivo es generar utilidades, ganancias. Ahí. Sí, dime. ¿Le podrían pasar un micrófono? Muy bien. Gracias. Solo una aclaración. En alguna parte de la conferencia se había hablado de un 20% adicional al concurso cuando la matriz se va a fijar, decía en el caso en Ibarra. Yo solo quería aclarar, vuelvo a decir la palabra, porque como servidora de la Supertel me parece importante que los medios privados tengan en cuenta que hay un 20% de puntaje adicional si es que fuera la posibilidad de que participen en el concurso cuando se emita un informe favorable en el que como Supertel se indique que ellos mantuvieron un correcto funcionamiento y operaron bajo los parámetros de concesión estipulados en el contrato. Solo eso. Gracias. Sí, tal vez para ponerlo en contexto. No todos los medios de comunicación obtuvieron frecuencias de forma ilegal o ilegítima. De hecho, hay muchos concesionarios que han hecho su trabajo bien y de buena fe. Si la Superintendencia de Telecomunicaciones certifica que así ha sido, el que tenga este buen historial y por la inversión que ha realizado,
si participa en un concurso público para obtener una nueva frecuencia de radio o de televisión, tiene un 20% de mejor tratamiento que los otros concursantes. Bien, les agradezco mucho por su paciencia.